Dada la calidad de los expositores, no del que habla ahora, sino del resto, y la experiencia que hay también en el panel, pensaba que por ahí vale la pena que me concentre en no tanto las medidas o las propuestas de fondos. De hecho, no sé si han leído el documento que circularon, que me compartieron a mí, que armó Vamos, que es realmente completo en términos de diagnóstico y de propuestas, con lo cual yo diría en términos de propuestas hay que hacer casi todo lo que se propone ahí, después hay que ver el orden y el nivel de prioridad que se le da a cada una. Pero habiendo trabajado en política de vivienda en la ciudad, yo quisiera sumar tres cosas que me parece que son importantes para que la política de vivienda salga de ser una cosa muy linda que acá pensamos y que escribimos en documentos de Armondo y tenga impacto real en la ciudad de Buenos Aires. La primera es obvia, pero hoy no se da y por muchos años no se dio, que es que la vivienda sea una prioridad política y que haya decisión política de invertir en vivienda. O sea, ninguna de las medidas que podamos pensar puede tener escala real si no hay una definición política de invertir presupuesto público de la Ciudad de Buenos Aires en vivienda. Y eso implica dejar de invertir en otras cosas. La plata no es mágica y florece y aparece. Y probablemente implique poner a la vivienda por encima de otros derechos, como lo hablaba Fabio, por lo menos durante un tiempo. Hoy estamos muy lejos de eso. El presupuesto del IBC hoy es creo que menos del 1% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento llegó a ser casi el 4 y pico por ciento, o sea, 400% más, y en aquel momento hay un foco fuerte particularmente en integración social y urbana. Pero creo que lo primero es tener decisión política, de invertir en eso y de dejar de invertir en otras cosas. Lo segundo es tener audacia comunicacional, porque parte de esa decisión política probablemente implique o generar un impuesto para algún tipo de vivienda o realmente desmotivar algún tipo de construcción o que a determinado tipo de construcción, sobre todo la producción de vivienda suntuosa, etcétera, financie el resto de la política de vivienda. Porque no hay un botón para tocar y que pase ahora al 400% de un año para el otro, que es mínimo lo que necesitarías para tener política de vivienda. Y cuando digo audacia comunicacional es porque estamos en una etapa en la cual todo lo que suene a impuesto o a regulación suena mal y está en contra de la época. Y yo creo que hay que tener la audacia de decir, no hay casi ninguna ciudad del mundo que logre que sus clases medias puedan acceder a la vivienda si no es con algún tipo de regulación y con o bien un impuesto o bien ser muy draconiano en cosas que se dejan de hacer para poder financiar esto. Y me parece que es necesario decirlo porque a los que nos ha tocado liderar después área de gobierno, casi todas las propuestas que están acá, hoy recién un compañero decía que en aquel momento no había mirada integral y demás. Yo creo que efectivamente no había ejercicio integral de la vivienda. Nosotros pusimos un foco muy específico y no vimos todo el resto. Pero casi todas esas propuestas dieron vuelta en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires en aquel momento. No es que no se hablaba de ni impuesto a la vivienda ociosa, ni densificar la zona de transporte, ni, digamos, son políticas que todos veíamos o proponíamos, algunos con más vehemencia, otros con menos. No estaba la decisión de tener ese nivel de inversión y de priorización. Bueno, hay que tenerlo y hay que bancarse, creo yo, en esta etapa, la parada de el camino que se elija para poder hacer eso, hay que bancarlo y hay que tener esa audacia comunicacional. Y lo tercero, además de decisión política y de audacia en términos narrativos y comunicacionales, es proponer una gestión y una gobernanza integral. Cuando nosotros comenzamos a ponerle foco a la integración social urbana en la Ciudad de Buenos Aires, que es un pedacito de la política de vivienda, es qué hacemos con el 10% de la ciudad que vive en barrios populares, en villa, en asentamiento, tenías 5 organismos que hacían política en barrios populares. Y muchos en el mismo territorio, no es que había un caso específico que era 31, pero después en todo lo otro había 4 organismos más que se encargaban de cómo intervenir en un barrio. Para el fin de esa gestión se mejoró un poco eso y ya no eran 4 y estaba todo concentrado dentro de un paraguas, pero la política de vivienda en general, incluso las herramientas más potentes, tampoco estaban en el Instituto de Vivienda, estaban en el Ministerio de Desarrollo Urbano, en fin. Lo que quiero decir con esto es, para meterse con ese set de herramientas que Martín plantea, y que son varias, y que todo lo que vos toques del tablero tenga sentido, tiene que haber integralidad en la gobernanza de eso. Y eso quiere decir ordenar en un ministerio o en un par de ministerios
la ejecución de la política pública o darle una forma nueva, que para mí hay que animarse a pensar cosas distintas. Casi todas las ciudades que miramos, no sé, París, por ejemplo, que tiene el 25% de su stock en términos de vivienda dentro del marco de alquiler social, tiene todo un entramado institucional que mezcla lo público y lo privado. Buenos Aires en eso se ha quedado un poquito lenta y lo poco que hay es estatal y después está el mercado puro y duro y en el medio no hay nada. Y en general Barcelona también, muchas de las cosas que se han solucionado con cooperativas que tienen un esquema bastante parecido a lo que podemos pensar que es lo público y lo privado. Pero esa mirada integral y esa gobernanza integral me parece que es un punto que también hay que tener en cuenta a la hora de pensar esto. De nuevo, no tanto en términos de cuáles son las políticas seguramente compartirán algunas más y en el documento están, pero me parece bien importante tener clara esa decisión política, esa audacia para comunicarlo eventualmente en campaña y después durante el ejercicio político de la gestión y esta mirada integral de la gestión. Y yo diría para cerrar, no subestimar lo que implica después gestionar el Estado y lograr que un papel espectacular con políticas públicas muy potentes llegue efectivamente a construir la vivienda que se quieren construir, a generar los marcos que se quieren generar. Es realmente complejo después que mucho de esto llegue al ejercicio. Y digo porque nosotros tenemos ejemplos de leyes específicas como la de vivienda asequible que permitía convertir plusvalía en metro cuadrado. No hay ningún metro cuadrado que hoy tenga el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y la ley se votó y la ley decía lo que había que hacer. Después, por una mezcla de que no había decisión política de avanzar y que en términos de gestión no se resolvieron algunas cosas, no se llegó a hacer. Lo digo haciéndome cargo, yo era el responsable de eso en aquel momento y me parece que está bueno también contar lo que no salió bien para que lo tomemos como ejemplo a la hora de transformar en serio hacia adelante.